esta situación de la alegría o la tristeza y dónde quedamos parados los argentinos en el último lugar, ¿no? Guillo Monti es columnista de La Gaceta y hoy publicó una columna en el que aborda con una mirada muy interesante justamente este tema con el que nosotros abríamos el programa. Los argentinos estamos últimos en el ranking de la felicidad y lo tenemos acá porque realmente su mirada nos parece muy interesante y su aporte muy válido. Guillo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Estamos viendo un mapa de fondo. Este planiferio en el que vemos algunos países en rojo. Sí. Y sobresale, por ejemplo, España, claro. Sobresale la enormidad de Rusia, y vemos Argentina acá abajo, emparentados por supuestamente un estado de infelicidad general. Esto lo deduce una encuestadora global, se llama Ipsos, que hace toda esta clase de encuestas de vez en cuando. Vieron que sale y los países más felices, los menos felices, los más ricos, los más emprendedores, etcétera, etcétera. Y bueno, nos tocó en un ranking de 28 países ser los más infelices de todos. Primero y principal, tomemos con pinzas cuáles son los países elegidos para la encuesta. Claro. Porque Argentina en esta comparación no está relacionada con los más pobres, por ejemplo, de América Latina, de África o de Asia. Entonces nos estamos midiendo nuestra felicidad con el primer mundo. Claro. Difícil ahí, ¿no? Está complicado, más en esta situación. Ganarle. ¿No? Bueno, eso para que tengamos un poco, bajemos a tierra esto de decir, somos los más infelices del mundo. Sí, hay que ponerlo en contexto. Lo pongamos en contexto, somos los más infelices de estos 28 países que eligieron. Lo que no deja de ser preocupante, digamos, o no. No sé, porque es para charlarlo el tema. Claro, no, y depende también qué se evalúa, como decíamos al principio. Porque... Por ejemplo, ¿a ustedes qué los hace felices? Yo tengo una idea medio, no sé si decirle medio platónica la felicidad. Creo que la felicidad como tal no existe. Creo que uno aspira a ser feliz y pasa su vida aspirando a ser feliz, y esa aspiración a ser feliz es lo que nos ayuda a valorar o a disfrutar momentos. ¿Qué sé yo? Si vamos a cuestiones puntuales, disfruto de mis hijos, disfruto de mi familia, disfruto de un asado con amigos, disfruto de un libro, ese tipo de cosas, saber que vuelvo a casa y tengo un buen libro, que me esperan mis hijos, que voy a comer un asado con unos amigos, que voy a pasar, no sé, la tarde con mi esposa, son las cosas que a mí, un viaje a Jujuy, son las cosas que a mí me hacen felices, pero son momentos de felicidad, no es la felicidad plena. En tanto y en cuanto tengas muchos momentos de eso, podés hablar de que en realidad sí sos medianamente feliz o no, ¿no? Bueno, yo creo que coincido en eso también, ¿no? Uno es feliz cuando ve la felicidad de sus cercanos, de sus hijos, está con sus hijos, con amigos. Creo que influye mucho en la felicidad, por ejemplo, tener la posibilidad de trabajar de lo que te gusta, porque si vas a pasar el 70% de tu vida haciendo algo que no te gusta, claramente te estás alejando mucho de ese ideal de felicidad. Bueno, esto quiere decir qué difícil que es medirlo, porque es tan subjetivo, cruza tanto las diferentes subjetividades que tiene una sociedad, que decir un país es feliz o infeliz se pone más complejo. Lo que tiene es un gran título vendedor. Seguro. Y un tema interesante para discutirlo. Claro. Había un forista del diario, en función de la nota de la que hablaba José, que decía, bueno, pero en realidad los que son más infelices son los porteños. Pues yo cuando escribí tracé muchas analogías con el tango, con lo que significa el tango y con este género que transmite permanente estado así de pesimismo. Sí, pesimismo, melancolía, y dolor, ¿no? de dolor. Y este forista decía, bueno, pero nosotros vivimos en Tucumán y los tucumanos somos chacareras, somos zambas, somos norte, entonces no comparemos la felicidad que puede tener una región del país con otra. Y es muy válido su aporte también desde ese lugar. O sea, estamos cruzados por toda una serie de situaciones que hacen muy difícil sacar una conclusión muy específica. Por ejemplo, cuando contaron cuáles eran los temas que surgieron de este ranking, decían que lo que más infeliz le hace a la gente en el mundo es tener muchas posesiones materiales o pasar mucho tiempo en redes sociales. Es una mentira. Sí, absoluta. Es una mentira absoluta. Totalmente. Es un autoengaño. O sea, de eso que los está hace opinando. infelices. Eso es lo que más infelices hace según esta encuesta. Según esta encuesta. O sea, vos tenés un mundo en el que el tener un poco reemplazó al ser, y es otra discusión, pero es la realidad, pero es cierto. Y donde la gran mayoría se pasa gran parte de su vida conectada a Internet, pero resulta que cuando le hacen una encuesta dice que sufre por eso, que lo que le causa infelicidad. Ahí hay una contradicción que en realidad suena más a corrección política, autoengaño. Sí, claro. Lo que sí es lógico, esto de que el mayor grado de felicidad va en función de tu bienestar físico. La salud es una de las cuestiones más valorables, y las relaciones personales, la relación con los hijos y las relaciones sentimentales. Calculo que te hace feliz tener buenas relaciones sentimentales, porque cuando sale la encuesta de Ipsos dicen, ¿qué te hace feliz? Las relaciones sentimentales, y no especifica cuáles. Claro, muy general el planteo. Es muy general el planteo. También dicen que los más felices del mundo son los australianos y los canadienses. Y fíjense ustedes que el gran discurso, el gran relato nacional es
que nosotros pudimos haber sido como Australia y como Canadá si hubiéramos hecho determinadas cosas en determinado momento de la historia. Sí. La Argentina se fregó en ese pasaje que nos impidió ser hoy tan felices como australianos y canadienses. Nadie nos explica bien, o se lo explica desde muy diferentes lados, Claro. en qué consistió ese error que cometimos y dónde fue que nos fregamos. Claro. Entonces empezaron una discusión de peronista y antiperonista que no va a terminar nunca. Claro, ¿sí? claro, no, y Sí, la sí, estamos economía, en y la eso. economía en el medio es como Exacto. una situación bastante complicada. Pero sí es fuerte esto, ¿no? De decir, a ver, éramos el granero del mundo, éramos una potencia que se proyectaba y de repente estamos donde estamos. Y mirá, pudimos haber sido como Australia y Canadá. Y no íbamos a ser nunca como Australia y Canadá por un montón de razones básicamente Seguramente. culturales y económicas. Sí. Pero bueno, está bueno en el imaginario esto de otras generaciones, no tanto ahora, ¿no? Por ahí de nuestros abuelos, de nuestros Sí. padres Sí. que repetían esto. Ahora como el mundo está cruzado por otras circunstancias. Y llamó la atención que digan que están en un alto grado de felicidad, mayor que el año pasado, por ejemplo, los ingleses, que están metidos en un berenjenal político tremendo con Boris Johnson, brutal, sí. que no saben El si lo echan o no lo Brexit, echan, si hay Brexit. Entonces, ¿por dónde pasa también la percepción de la gente? Porque uno diría, en Argentina en este momento no salgas a medir la felicidad, porque estamos en una crisis económica. Y posiblemente esto, ¿no? De los ingleses están en una crisis política, pero son felices. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, toca el bolsillo, toca el corazón. Claro. Claro, yo creo que por ahí la pregunta siempre toca más el corazón, ¿no? Cuando uno hace esta pregunta, porque lo piensa más a conciencia. Lo material quizá va y viene, complica las situaciones muchas veces, define situaciones de alegría o no, pero me parece que cuando hablamos de felicidad, que es algo como más abstracto, quizá nos vamos más a lo sentimental. Los Por ahí argentinos somos sentimentales. Definitivamente. ¿No? Un poco esa era la conclusión y un poco por ahí iba la cuestión del panorama, ¿no? que citaba Sí. José. Estamos tan cruzados por los sentimientos, estamos tan lejos del raciocinio del mundo anglosajón, por ejemplo, Claro. son tan distintos a nosotros que ponernos en la misma bolsa para compararnos y para decir cuál es más feliz que otro, y es muy difícil. Y yo, muchísimas gracias. Gracias, muy claro. Guillo. Te Bueno, felicito por la columna. Sería bueno No que se la gente pierdan, nos cuente también, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué supuesto. cosas los hace felices? ¿Qué cosas no los hace felices? ¿Cómo están viviendo esta situación? Y bueno, que nos comenten. Nosotros vamos a leer en un ratito los mensajes. Dale, ¿Ah? ya vamos a un corte Dale. y enseguida vamos a hablar de un problema que afecta a muchas personas, un problema grave que es el Alzheimer, y cómo hay que trabajar aquellas personas que están a la vuelta, ¿no? de una persona que padece este problema.